Estábamos en la tercera pregunta, que es ¿cuántas revoluciones ha logrado esta polea cuando ha pasado un segundo? Esto tendría que ver con la posición, digamos así, con tener en cuenta el camino recorrido, que en este caso va a ser una desviación angular, o sea, un ángulo girado por esa polea. Entonces, teniendo en cuenta que omega, ya lo vimos, vale 10 por t al cuadrado, y sabiendo que la velocidad angular es la variación de la posición angular en el tiempo, vamos a despejar la variación angular en función de omega y del tiempo. Y vamos a integrar, ¿sí?, a esta ecuación entre 0 y tita, porque, vuelvo a repetir, comenzamos de 0, de reposo, hasta un determinado ángulo tita, y el tiempo de 0 a un segundo. Entonces, integramos esta ecuación. Por lo tanto, como ya saben, de análisis 1, la integral de t al cuadrado es 1/3 de t al cubo. Y finalmente, reemplazando todos los valores que sabemos para tiempo igual a un segundo, esto va a valer 10 tercios de radian, porque esto está expresado en radianes. Pero nosotros lo queremos en revoluciones ahora. Queremos poder expresar, ver, porque lo que vemos nosotros es la revolución, si ha sido 1, 2, 3 o 20. Entonces sabemos que una revolución son 2 pi radianes. Una revolución, o sea, un giro, ¿sí?, es igual a 2 pi. Pi, acuérdense que es el número pi son 180 grados. 2 pi serían 360 grados. 2 pi radianes, una revolución. 10 tercios de pi, 10 tercios de radian, no es más que 0,53 de revolución. O sea que en un segundo ha girado media revolución. Ese es el tema. Bueno, esto ha surgido básicamente en función de una fuerza que ha imprimido una aceleración tangencial, no es constante en el tiempo. Bien, vamos ahora a otro ejemplo. Esto está muy relacionado con temas que vamos a ver más adelante, aún inclusive de la primera parte del mecanismo. A continuación vamos a ver a otros tipos de mecanismos que surgen de los que vamos a ver, y que son los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Esos mecanismos, como ya vamos a ver, están conformados por engranajes, por ruedas de fricción, por levas, y por lo que se llaman palancas propiamente dichas. En el dibujo que ustedes tienen ante sus ojos, estaría representado un sistema como el caso de un sistema de ruedas de fricción, que serían 2 ruedas, estas 2 circunferencias representan 2 ruedas que, unidas al bastidor, estos 2 elementos están representando al bastidor. Si bien ustedes parece como que yo tengo 2 bastidores, no tengo 2 bastidores. En una máquina tengo un único bastidor, como ya vamos a ver más adelante. Por lo tanto, este símbolo y este símbolo representan al mismo cuerpo. Si bien lo estoy dibujando separado, pero están representando a un único cuerpo que es el bastidor. Es el cuerpo fijo de una máquina
o de un mecanismo, y respecto del cual se mueven los demás cuerpos. En este caso, esta rueda y esta rueda. Y que yo voy a ingresar movimiento a través de una de ellas, por ejemplo la A, y voy a transmitir movimiento a otro eje. Este es el eje de esta rueda, y este es el eje de esta rueda. Entonces yo voy a ingresar movimiento por este eje a esta rueda, y la voy a transmitir al movimiento de esta rueda saliendo por este eje a una máquina que es la que voy a impulsar. Entonces, este es un sistema que se usa muchísimo en la industria, que puede ser o un sistema de rueda de fricción como este, o un sistema de engranaje. Y acá está básicamente lo que vamos a ver aquí, de alguna manera, es la importancia o el objetivo que tiene este mecanismo, que es el juego es la posibilidad de reducir o multiplicar el número de revoluciones de una rueda respecto de la otra. Y al mismo tiempo, multiplicar o reducir la cupla o torque o momento que transmito desde una rueda a otra. Esa es la misión que tienen estos sistemas mecánicos. ¿Ah? Para que ustedes tengan una idea, este sistema mecánico está ubicado en la caja de velocidades, que es la que ustedes, si ustedes todos saben manejar, saben que vamos cambiando las velocidades, y lo que estamos haciendo es cambiar internamente en una caja que tiene un sistema de estos elementos, las relaciones de los diámetros de la rueda para cambiar las revoluciones que una respecto de la otra va a girar, y de esa manera hacer que el vehículo vaya aumentando su velocidad. O sea, transformando la potencia del motor, ya sea en velocidad o ya sea en fuerza. Y eso lo hacemos con sistemas que tienen que ver con este sistema mecánico. Bueno, esto es para que tengan una idea de por qué estamos mirando ejemplos como estos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos justamente esos mecanismos. Bien. En este caso yo tengo un disco A, que es una rueda, como les decía, que parte del reposo también, ¿sí? Y va a girar con una aceleración constante, en este caso, de 2 radianes por segundo cuadrado. O sea que aquí sí va a ser necesario el uso de las ecuaciones que yo decía anteriormente. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. ¿Cuál va a ser nuestra misión? La misión es encontrar qué tiempo va a tardar, ¿sí? Esta rueda para girar 10 revoluciones con esta aceleración. Y por otro lado, vamos a realizar lo que yo les estaba introduciendo, que es el hecho de que, como estos dos cuerpos están en contacto, yo voy a poder transmitir un movimiento de este cuerpo a este. Entonces lo que y lo que debe suceder es que la transmisión se haga en forma tal que esta rueda no deslice respecto de esta rueda, o sea que no haya patinamiento de esta en esta, sino que acá no haya deslizamiento entre esta rueda y esta rueda. Entiéndanlo así. O sea, no va a haber rodadura pura, ya lo van a entender mejor, entre este cuerpo y este cuerpo. No hay deslizamiento. Esa es la cuestión. Entonces, la idea es determinar la aceleración y la velocidad angular de este cuerpo, ¿sí? Cuando este cuerpo le imprime un determinado movimiento.
y cuando este cuerpo ha girado 10 revoluciones también. Bien. Entonces, siendo alfa constante, podemos aplicar las ecuaciones que yo les había dicho. Entonces tenemos una ecuación que nos está relacionando omega con el tiempo, ¿sí? A través de esta ecuación que dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo, donde este omega vale 0 porque decimos que partimos del reposo. El tema es que yo lo que necesito saber es, tengo dos variables acá. Esta la conozco, pero no conozco ni el tiempo, o sea, ni omega. Entonces, yo tengo que introducir, de alguna manera, relacionar el tiempo con la cantidad de revoluciones. ¿Sí? Entonces, hay otra expresión que habíamos llegado y que nos relaciona también la velocidad angular final igual a la inicial más 2 por la aceleración por la diferencia en el giro correspondiente de esta rueda. O sea, el desplazamiento que experimenta esta rueda. Que como sabemos, parte del reposo, por lo tanto este θ 0 va a ser 0, y vamos a tener un valor final, El omega inicial también vale 0. Por lo tanto, esta ecuación se reduce a omega al cuadrado igual a 2 por AC por θ. ¿Sí? Bien, este θ va a ser justamente el ángulo que va a girar. Yo quiero saber todo para el caso de que haya cumplido 10 revoluciones. Esto va a estar expresado en un ángulo girado, θ. El tema es que me lo han dado en revoluciones. Yo necesito expresarlo en radianes. Ahora está al revés la cosa. Me lo han dado en revoluciones, pero para yo resolver las expresiones, lo tengo que pasar a radianes. Entonces, una revolución son 2 pi radianes, por lo tanto 10 revoluciones serán 62,8 radianes. ¿Sí? Con eso lo vamos a reemplazar en esta ecuación que me relaciona la velocidad angular con el ángulo girado, y de esa manera voy a obtener la velocidad angular de la rueda A. ¿Sí? La velocidad angular de la rueda A. Si yo despejo de acá, va a ser omega igual a la raíz cuadrada de 2 por 2, que es la aceleración constante, por el θ, que es 62,8 radianes, que son 10 revoluciones. O sea que cuando ha girado 10 revoluciones, la velocidad angular de la rueda A es de 15,85 radianes por segundo. Por lo tanto, ya conociendo la velocidad angular para 10 revoluciones y la aceleración constante, ahora sí puedo sacar el tiempo, que era lo que me estaban pidiendo. ¿Qué tiempo se necesita para que gire 10 revoluciones? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tiempo va a ser el cociente entre la velocidad angular y la aceleración que surgió de esta primera ecuación que planteamos. ¿No? Bien, todas ecuaciones que las conocemos. Entonces va a ser la velocidad angular sobre la aceleración, y esto me da 7,93 segundos. O sea que en 7,93 segundos yo logro llegar a 10 revoluciones. Bien. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué velocidad y qué aceleración va a tener el disco B para 10 revoluciones? Entonces, primeramente vamos a tener que ver qué velocidad yo voy a transmitir a través de la periferia. Perdón que lo después lleve para atrás y para adelante, disculpen, pero para que vean. ¿Qué va a pasar acá?
Yo voy a transmitir a través de esta periferia, que es la circunferencia de esta polea o de esta rueda, a este cuerpo. El contacto va a producirse a través de este punto. Y como yo estoy diciendo que no hay deslizamiento entre este cuerpo y este cuerpo, quiere decir que en este punto, que es el punto de contacto entre estos dos cuerpos, como ya lo vamos a ver más adelante, existen dos puntos. Existe la coexistencia de dos puntos. Es el punto en cuestión, pero como perteneciente a este cuerpo. Y el mismo punto también le pertenece a este cuerpo. Entonces, en este instante que estamos analizando, en donde estos dos cuerpos se están tocando a través de un punto, ese punto pertenece tanto a este cuerpo como a este cuerpo. Entonces existen dos puntos realmente. Y esos dos puntos, ese punto como perteneciente a este cuerpo, o ese mismo punto como perteneciente a este cuerpo, tiene que tener la misma velocidad tangencial. Eso, si tienen la misma velocidad tangencial, no va a existir deslizamiento. Si tuvieran velocidades diferentes esos puntos, entonces quiere decir que entre este cuerpo y este cuerpo hay deslizamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es determinar qué velocidad lineal tendría un punto, este punto X, un punto sobre la periferia de la rueda A. Entonces, ese punto va a tener una velocidad que va a estar en función de la velocidad angular de la rueda por la distancia que separa al punto de su centro de rotación, que son 0,2 metros. Entonces, 1585 por 0,2 mejor dicho, 3,17 metros por segundo. O sea que la velocidad lineal o tangencial que tiene cualquier punto de esta periferia, por ejemplo, este punto elegido, cualquiera, X, tiene una velocidad lineal de 3,17 metros. Pero por todo lo que acabo de decir, como no hay deslizamiento, el mismo punto, acá está dibujado, para que lo vean. El punto X, este punto, perteneciente a este cuerpo, tiene una velocidad que hemos calculado de 3,17 metros. Acá hay un pequeño, estas dos tendrían que ser iguales. Es cuando estamos hablando de aceleración, pero perfecto, ya lo la voy a velocidad, corregir. estos dos vectores tienen que ser iguales. Bien, es para que no se confundan los chicos. Entonces, en este punto de contacto, abajo está separado, pero en ese punto de contacto se va a cumplir una ecuación, una igualdad. Se va a cumplir que la velocidad del punto X, como X perteneciente a la rueda A, vale omega por RA. Omega por el radio RA. Pero para un punto, para el mismo punto, pero sobre la superficie del cuerpo V, el mismo punto, la velocidad está expresada por el omega de esa rueda por el radio que separa el punto en cuestión de su radio, que en este caso sería este radio. El omega por el radio correspondiente. Esa sería la velocidad lineal del punto X'. El X' y el X están coincidiendo, por lo tanto, y la velocidad V sub X' y la velocidad V sub X son iguales. Entonces, yo puedo escribir una igualdad. Puedo decir que este omega por el radio, omega A por RA, es igual a omega B por RB. Esto está expresado acá. Por lo tanto, de ahí puedo despejar
el valor que no conozco, que es omega B. Omega B va a ser igual a omega A por RA sobre RB. Esto ya vamos a ver que se llama relación de transmisión. Es una ecuación que relaciona las velocidades angulares con los radios de las dos ruedas. Relaciona las velocidades angulares de las dos ruedas con los radios correspondientes a las dos ruedas. Se llama ecuación de relación de transmisión. Ya vamos a llegar. Entonces, como ustedes ven, el omega de la rueda V es de 21,13 radianes por segundo. La de la barra A era 15,85. Es decir, tiene menor velocidad angular la rueda de mayor diámetro que la rueda de menor diámetro, y lo cual es lógico. Si esta rueda que tiene mayor diámetro le imprime un movimiento a una que tiene menor radio, lo que va a hacer es que la va a acelerar. ¿Está bien? Porque imagínense, todo esto se tiene que cumplir una vuelta en esto. Esto quiere decir que esta rueda tiene que girar a más vueltas que esta otra. Por esto esta tiene una velocidad angular menor que esta. Y esto está dado por la relación de radios. Eso es lo que yo hablaba al principio, sobre cuál es el uso de estos mecanismos. Y con las aceleraciones tangenciales va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque la aceleración tangencial, por eso le decía a Manuel, que estos dos vectores tendrían que ser iguales. Porque si no da la idea de que está mal lo que estoy diciendo, y no. Como los dos puntos están coexistiendo, el X y el X', también van a tener que tener la misma aceleración tangencial, porque si no, tendríamos también el problema. Entonces, si la aceleración tangencial del punto X está dada por la ecuación que tiene que ver con la aceleración angular de esta rueda por el radio que separa al punto X de su centro de rotación. Lo mismo pasa con el punto X', ¿sí? Que pertenece a esta rueda y que tiene una determinada aceleración angular multiplicada por el radio que separa al punto de su centro de rotación. Ahora, estas dos aceleraciones tienen que ser iguales, porque estos dos puntos están coexistiendo, están coexistiendo, es el mismo punto. Y no hay deslizamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que vamos a tener la misma relación. La aceleración angular de esta, que no la conozco, tiene que estar en función de la aceleración angular de esta y de la relación de radios, que sí los conozco. Por lo tanto, la aceleración es de 2,67 radianes. De 2,67 radianes. La aceleración angular es mayor que la de esta, que era 2 radianes sobre segundo. La de esta es de 2,67 radianes. Estamos hablando de aceleración angular, con que rotan estos cuerpos. Bien. La misión de estos ejemplos era justamente mostrar el juego, la relación. Yo siempre uso mucho la palabra juego como sinónimo de relación. La relación entre las velocidades angulares, las aceleraciones tangenciales, las velocidades lineales, en el caso de cuerpos que están transmitiendo, ¿sí?, entre sí. Estos conceptos, vuelvo a repetirles, estos conceptos los vamos a aplicar mucho en otros temas que tienen que ver con
los mecanismos que transmiten por contacto directo entre superficies. Bien. Bien, con eso hemos visto lo relacionado a rotación pura. Ahora vamos a ver en el caso de un cuerpo que se mueve con la combinación de los dos movimientos. Es decir, tengo la rotación pura y la traslación pura. ¿Sí? Y esto está sucediendo simultáneamente. Lo cual me da lo que hemos llamado movimiento plano general, o movimiento complejo, o movimiento de rototraslación. Bien. Esto podemos verlo en un ejemplo muy simple, como sería, esto realmente, tengo que ser sincero, esto es un mecanismo. Esto es un mecanismo muy simple. No es la idea que vamos introduciendo el tema de mecanismo, pero para que podamos ver aplicados los conceptos que acabamos de adquirir, y desgraciadamente tenemos que considerar a un mecanismo. En este caso, vuelvo a repetir, muy simple, porque lo que queremos analizar básicamente es cómo este cuerpo, que es un eslabón, ¿sí?, de un mecanismo, va cambiando su posición angular. Esto podría les podría dar como ejemplo la banderola. Muchos baños tienen una ventana que es una banderola que cambia su posición angular. Algunas lo hacen rotando respecto a un punto, o podríamos hacerla de esta manera. Esta básicamente es este cuerpo que está unido a otro cuerpo, que es este cuerpito que se llama corredera. Ya van a ver por qué. Y porque este cuerpo solamente puede desplazarse en esta guía. Esto está representando al eje Y, y este está representando al eje X. O sea que tenemos por un lado que esta barra ABC, está articulada por un extremo a un cuerpito, ¿sí?, que se llama corredera, como ya lo vamos a ver más adelante, y que está guiado, ¿sí?, a través de una ranura practicada en el bastidor. Esto sería la tierra, sería el bastidor, que son unas guías por las cuales se puede desplazar este cuerpo. Y este extremo de esta barra, que está unido a ese cuerpo, ya vamos a saber que esto se llama junta o unión, sigue esta línea. Y por otro lado, el otro extremo, otro punto que le pertenece a esta barra, es el punto B, que también es un punto de articulación, es una junta. ¿Entre quién? Entre esta barra y este otro cuerpito, otra corredera, que está obligada a seguir esta trayectoria, que es la dirección del eje X. Entonces, cuando este se desplaza en la dirección del eje Y, esta se va a desplazar en la dirección del eje X. ¿Y qué va a pasar con esta barra? Y que va a sufrir un movimiento de rototraslación, ¿sí? Porque además, a la vez que se traslada, está rotando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar justamente es el movimiento de rototraslación de esa barra A, B y C. Vuelvo a repetir, esto realmente es un mecanismo, porque tenemos 1, 2, 3 cuerpos, ¿sí? Las dos correderas, uno es un cuerpo, la barra que une a esas correderas,
un tercer cuerpo, y aparte el que no debe dejar de estar, que es el bastidor, que en este caso está representado por esta ranura en forma de ángulo, que son las guías por las que se mueven las correderas. Bueno, presentado el problema, yo lo que quiero analizar es qué velocidad va a tener el punto B y qué velocidad va a tener el punto C cuando este punto, el otro extremo de la barra ABC, ¿sí? Este punto se mueve con una determinada velocidad a lo largo de esta guía. Entonces, como dice acá, la barra de la figura está guiada en A y en B, quienes se mueven por ranuras fijas. La velocidad de A es de 2 metros por segundo y dirigida hacia abajo. Entonces, quiero determinar la velocidad del punto B y la del punto C. Bueno. ¿Qué vamos a tener que aplicar? Vamos a tener que aplicar lo que conocimos sobre el tema de movimiento de rototraslación. Pero acuérdense que hemos visto dos casos. El que acabamos de ver es el caso 2, el que acabamos de terminar de ver. Que con eso terminamos la parte de mecánica racional. Y anteriormente habíamos visto el caso 1. El caso 1, ¿en qué se particularizaba? En el hecho de que los puntos a través de los cuales yo analizo el cuerpo, el movimiento del cuerpo, son puntos que pertenecen al cuerpo que se está moviendo. ¿Sí? El segundo era el caso en que los dos puntos a través de los cuales analizo el movimiento son puntos que no pertenecen al mismo cuerpo. ¿Sí? Bien, veamos aquí qué está sucediendo. El punto A y el punto B son los puntos en cuestión que estoy analizando. Del punto A conozco su velocidad, según lo que tengo. ¿Y qué me está pidiendo la velocidad del punto B? Estos dos puntos, el A y el B, son dos puntos que definen a la barra ABC, la definen. Y son dos puntos que pertenecen al mismo cuerpo. Es decir, este punto, el punto B y el punto A, se van a mantener a la misma distancia, esté esta barra en esta posición, en esa posición, en cualquier posición angular que esté esta barra respecto de este ángulo. La distancia entre A y B, es decir, el vector posición relativo que nace en A y termina en B, es un vector que va a mantener su módulo para cualquier posición de esta barra. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿En qué caso estamos? En el caso 1. En el caso 1. Entonces, para analizar esto, vamos a usar al sistema absoluto, ¿sí? Y al sistema relativo. Porque estamos aplicando el método del movimiento relativo, fundamentado en el teorema de Charles. Entonces, el sistema absoluto siempre va a estar adherido acá, como ya les he dicho, estas son dos guías que pertenecen a la parte fija de este mecanismo. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia va a estar adherido a estas guías, que son la parte fija. Y luego vamos a hacer uso de un sistema, ver la parte relativa de los movimientos, y que lo vamos a colocar en un punto del cuerpo que se está moviendo, del cual conozcamos algo. ¿Ese punto cuál va a ser? Y el punto A. El punto A es el punto de este cuerpo, de esta barra, del cual sabemos que su velocidad es de 2 metros por segundo. Este punto se desplaza con un movimiento de traslación
con un valor de 2 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a poner el sistema auxiliar, X1 y 1. X1 y 1. Entonces, el origen de ese sistema auxiliar es el que se va a mover con una velocidad de 2 metros por segundo. Pero, ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es la propiedad que va a tener ese sistema auxiliar colocado acá? Y que va a tener que trasladarse con el cuerpo manteniéndose paralelo a sí mismo. Es decir, que el sistema de referencia X1 y 1 se va a trasladar con traslación pura. Es decir, los ejes se van a mantener paralelos a sí mismos, sea cual sea la posición del punto A y por lo tanto del sistema relativo. O sea que si yo lo dibujo en esta posición, supongamos lo dibujo así, cuando el punto A llega a esta posición, el sistema auxiliar sigue estando en la misma posición. ¿Por qué? Y porque yo quiero analizar justamente el movimiento relativo que tiene este punto respecto de este punto. Es decir, quiero ver el movimiento relativo del segmento AB que está representando al cuerpo cuando este cuerpo rota, que sería en rotación pura. Y eso lo voy a ver desde mi sistema auxiliar. Y si el sistema auxiliar rotase con el cuerpo, yo no podría ver esa rotación. Por lo tanto, en este caso, sabemos que el sistema auxiliar debe trasladarse puramente. Y el observador que está puesto en el origen del sistema auxiliar va a ver que esta barra está rotando. Bien. La ecuación que me va a dar la velocidad absoluta del punto B, o sea, la velocidad de este punto, vista desde mi sistema absoluto, que es el sistema fijo, va a estar conformada por una velocidad pura de traslación, que es la del sistema auxiliar puesto en A, que se va a estar trasladando con esa velocidad B sub A, más la velocidad relativa debida a rotación que estoy viendo desde mi sistema auxiliar, que es la rotación de esta barra, es decir, del segmento AB, respecto de mi sistema auxiliar. Y que